Y pues, como bien les comentaba, en el transporte internacional, esta actividad está grabada, pero a una tasa cero, ¿sí? Entonces, pasemos ya a lo que es otra de las actividades que no forman parte o están exentos y grabadas a tasa cero. Tenemos lo que es la venta de libros en versión impresa, ¿sí? Entonces, como habíamos visto que estaba dentro del grupo de exentos, de acuerdo a la ley 366 de la ley Óscar Alfaro, este fin justamente, bueno, esta ley tiene como fin el incentivar la lectura, ¿sí? Y pues por ello, pues es que las empresas que se dediquen a la comercialización de libros, pues no pagan un IVA, ¿no? Si bien está grabado, pero está grabado una tasa cero. Entonces, estos elementos son importantes, señores, porque vamos a ver casos, por ejemplo, de una empresa de transporte nacional e internacional. Entonces, ahí, por ejemplo, debemos discriminar que los servicios por transporte internacional están grabados a tasa cero, ¿no? O podemos ver entidades educativas que tienen un tratamiento especial para el IT, y en una misma entidad educativa, por ejemplo, se puede vender libros, entonces ahí ya debemos nosotros discriminar de que esa venta de libros tampoco genera un IVA por estar grabada a tasa cero. Entonces, por eso es que estamos retomando rápidamente este tema. Bien, sabemos que el IVA tiene un periodo mensual, entonces cada mes constituye un periodo fiscal, ¿sí? Los formularios habilitados para este impuesto son el formulario 200, el formulario 210 y la boleta de pago 1000. El formulario 200 es principalmente usado por la mayoría de las empresas, excepto las que se dedican a una actividad de exportación, ¿no? Las actividades de exportación se declaran sí o sí en el formulario 210, ¿no? Y la boleta 1000 te sirve únicamente para poder pagar tu impuesto cuando lo hagas después del plazo establecido, ¿no? Acá tenemos los diferentes modelos en cuanto al formulario físico, cuando se llena de forma manual. Esto no es relevante porque actualmente en un 99.99% los contribuyentes del régimen general pues realizan este procedimiento a través de la plataforma virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? En cuanto a la estructura del formulario, tenemos los datos de cabecera, los datos de la declaración jurada que se rectifica, entiéndase por rectificatoria aquel procedimiento por el cual yo corrijo un error cometido en el formulario original. Por ejemplo, si en el formulario original yo declaro 100,000 de ingresos, pero resulta que el ingreso era de 10,000, entonces hay un error, ¿sí? Hay un error que se ha cometido, que se puede cometer, que es algo que se puede dar. Para yo corregir ese error, lo que tengo que hacer es rectificar ese formulario. Y rectificar es justamente introducir los valores correctos a un formulario y reemplazar el formulario original, ¿no? Entonces, ese es un proyecto de rectificatoria. En el caso de, en la parte C tenemos lo que es la determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente, ¿no? Acá es donde justamente nosotros vamos a llenar todos los datos para poder determinar si el saldo es a favor del fisco o es a favor del contribuyente, ¿sí? Perdón. Y tenemos, por último, la parte del cumplimiento de las obligaciones tributarias en los tiempos y plazos establecidos, ¿no? Esto ya también es conocido, ya lo sabemos, que cuando tu NIT termina en cero, tu obligación tiene que ser hasta el 13 del siguiente mes. Si cae un día, en un día sábado, domingo o feriado, recorre al siguiente día hábil, ¿no? Importante entender otro aspecto bastante importante es que las exportaciones están liberadas del IVA débito fiscal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por promover las actividades de exportación que generan un impacto positivo en nuestra balanza de pagos, hablando en términos de comercio internacional, eh, es por ese motivo que las personas que exportan sus productos al exterior no pagan IVA débito fiscal, ¿sí? Entonces, hay dos alternativas. A ver, si usamos un ejemplo sencillo, yo me dedico a la exportación, yo exporto, no sé, papa frita, ¿sí? Entonces yo compro mi papa con factura, obviamente,
para poder beneficiarme del crédito fiscal. Compro de una productora de papas si quieren, ¿sí? Compro no sé, la sal y todos aquellos componentes que me van a ayudar a transformar esa papa en papa frita, ¿sí? Compro maquinaria para poder producir la papa frita. De repente tengo que contratar los servicios de un experto en estos procesos o en la supervisión de estos procesos. Entonces, fíjense, estamos hablando de compra, 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 compra. Cuando hablamos de compra, 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 debemos asociar con que estas compras van a generar un IVA crédito fiscal. Entonces, si yo voy a exportar, al exportar estas mis papas fritas, ¿voy a poder compensar ese crédito fiscal acumulado? ¿Qué opina? Marcela, ¿qué opinas? Ah, dice, uy, si es que no me estoy equivocando, esto se emitía una tipo boleta, algo así para poderse compensar. ¿O Eh, me estoy equivocando? no te equivocas, sino que No me de, acuerdo bien cómo de era, pero repente te estás refiriendo a los CDIMS. Y es ajá, justamente creo que sí. es el tema que vamos a ver en el formulario 210, ¿no? Entonces, como yo acumulo tanto crédito fiscal, y al momento de exportar el producto no voy a generar un IVA débito fiscal, entonces obviamente no voy a tener que compensar, ¿no? Si mi impuesto determinado es cero y mi crédito fiscal es 100, entonces esos 100 se van a ir acumulando en el tiempo, ¿no? Entonces hay dos alternativas para poder utilizar este crédito fiscal acumulado. La primera es poder compensar el crédito fiscal con ventas internas, ¿no? ¿Qué pasa? Si una parte de mi producción se va al exterior y otra parte la vendo de forma local, yo puedo compensar ese crédito fiscal con las ventas locales que sí van a generar un IVA débito fiscal, ¿no? Y la otra opción, en caso de que yo no llegue a compensar la totalidad de este crédito fiscal con mis ventas internas, es solicitar la devolución impositiva, ¿no? Y aquí hablamos ya de los certificados de devolución impositiva, que pues son elementos que nos ayudan a poder justamente recuperar en títulos valores ese crédito fiscal acumulado, ¿sí? Otro aspecto importante es de considerar es que cuando no se emite factura, pues existe el peligro de que impuestos toque tu puerta y te diga por qué no estás emitiendo factura. Por lo tanto, agarran todo tu periodo, las facturas de todo el periodo y a través de la determinación de la moda, aquí hablamos ya en términos estadísticos, ¿sí? Y la moda no es más que ver cuál es el número que más se repite dentro de un periodo. Entonces, ese es un procedimiento que la administración tributaria determina para cobrarte por esa factura no emitida, ¿no? Eso es determinación por base presunta, por si acaso. Entonces, necesariamente el contribuyente tendrá que pagar este impuesto no pagado y asumir sus responsabilidades como contribuyente, ¿no? Otra característica particular de este impuesto es que se debe emitir de forma obligatoria a partir de los 5 bolivianos y por montos menores si así lo exige el comprador. Si yo voy a una tienda y compro algo de 50 centavos y quiero que me den factura, puedo hacerlo. ¿Sí? Puedo hacerlo porque la ley me lo permite. Pero si yo no le digo nada a esta persona, el vendedor tiene la responsabilidad de que esas ventas menores a 5 bolivianos en las que no se hayan emitido la factura, se deben registrar en una especie de libro diario de ventas menores, ¿no? Y al finalizar el día se debe emitir una sola factura con el detalle de ventas menores del día, algo que muy pocas empresas practican. Por último, ya pasando a la parte final, tenemos lo que es las modalidades de factura. Tenemos la factura manual, que es la más conocida, la factura prevalorada, cuando compramos una tarjeta prepago de las diferentes líneas telefónicas, la factura, prevalorada, la factura electrónica, cuando hablamos de aquellas facturas que se emiten a través de un sistema de facturación y a través de una impresora. Y por último tenemos la oficina virtual, que es aquella que se emite directamente desde la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces son las modalidades de facturación más conocidas en nuestro medio, más recurrentes, más utilizadas, y pues hay otras, ¿no? Hay como la de facturación a terceros, la oficina virtual, perdón, la de ciclos, etcétera. Son otras más específicas y
que tienen un tratamiento mucho más puntual. ¿Sí? Bien, señores, hasta acá habríamos visto el IVA. Sé que ha sido rápido porque ha sido simplemente un repaso de lo que nosotros debemos recordar para empezar la parte práctica. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Algún reclamo? Yo, pero no le pregunté en su momento. Claro, claro. Y ese de cuando mencionó en los 14,9, eso que estaba entre los paréntesis, Sí. esa parte dice, Esa, ¿cómo dijo que llegamos a esos 14,9? Perdón. ya, es como aplicar una regla de tres simples. Una regla de tres simple, es como que si tú tienes el costo de tu producto, le aumentas un margen de utilidad y para poder comercializar este producto, tú tienes que aumentar el impuesto, ¿no? Es como la retención, ¿recuerdan? Como Ay, la autorretención, ¿no ve? Que está mal. Es algo similar, es simplemente para calcular a cuánto deberías vender tú tu producto para poder llegar a obtener el margen de utilidad deseado y sobre el costo ya determinado, ¿no? Esto lo van a ver seguramente en costos, ¿sí? Y pues les va a ayudar a complementar esta idea. Sí, pero es simplemente para calcular a cuánto yo debería comercializar mi producto para obtener realmente el ingreso neto que deseo como empresa. y por eso estaría aumentando ese 1 punto algo por ciento más. 14.94. Ah, ya, un 90. Ah, ya le hice, sí, más entendido. Ah, Sí, te más o menos, refieres a 1.1494 para obtener el valor total, ¿no ve? o sea, lo que se estaría aumentando, ¿verdad? Sí, 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 A tienes razón. la alícuota normal. Ah, ya. Se No, puede pero sí, utilizar. sí, 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 entendí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Nadie? Aló, Lucía, ¿me escucha? ahora sí te escucho Yo, mejor, te escucho mejor. unidades educativas también tienen tasa cero por el cobro de las pensiones. No, solamente para el IT. Las unidades educativas que están regidas por el plan oficial emitido por el Ministerio de Educación, ¿sí? Incluidas las instituciones de eh, académicas, como por ejemplo institutos, universidades, están exentas de pagar el IT, únicamente el IT. Sí, es justamente lo que vamos a ver enseguida. Porque Pero el vamos... IVA paga. Sí, 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 el IVA normal, el IVA tienen que pagar. No, no están exentos de ese impuesto. Ahí él dice. Sí, muy bien. Pero, ojo, ¿no? Colegios Sí, pero particulares, privados. caso de que las entidades, en caso de las entidades, por ejemplo, educativas vendan libros, de eso nos emiten factura con tasa cero, ¿no? Sí. Y si la entidad educativa, bueno, la unidad educativa realiza la venta de estos libros, también debe emitir una factura con tasa cero. Sí, porque es otra actividad Sí. independiente, totalmente independiente a la actividad de servicio educativo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo bastante interesante en la práctica sobre, por ejemplo, una unidad educativa que no solamente ofrece los servicios educativos, sino que además vende libros, que además tiene su servicio de restaurante y que además tiene su unidad de negocio por venta de uniformes. Entonces, son cuatro actividades totalmente independientes y sobre la cual vamos a razonar y vamos a ver cómo deberíamos llenar de forma correcta el formulario. Sí, vamos a ver ese tipo de ejemplos. Justamente es por eso que necesitamos entender este tipo de elementos esenciales para cada uno de estos dos impuestos. ¿Sí? Bien, al igual que en el IVA vamos a ver lo mismo, generalidades, sujetos pasivos, objeto, nacimiento del hecho generador, liquidación, IVA imponible, formularios y casos prácticos. Los objetivos son similares, conocer las características del impuesto, la normativa vigente y las declaraciones juradas que respaldan el pago de ese impuesto. En cuanto al marco normativo, también tenemos la ley 843 del artículo 72 al 77. Tenemos el decreto supremo reglamentario, el decreto supremo 21532,
y la resolución administrativa 054299, que consolida varios aspectos sobre el impuesto a las transacciones. ¿Qué generalidades existen dentro de este impuesto? Por ejemplo, se paga en las etapas de producción y o comercialización en correlación al IVA, ¿no? Siempre y cuando no haya un tratamiento especial para las actividades ya mencionadas en el IVA, el IT va de la mano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al igual que el IVA se aplica en periodos mensuales y se aplica sobre el total de la venta. Otra de las características de este impuesto es que otro impuesto lo puede compensar, y ese impuesto es el IUE, el impuesto sobre las utilidades a las empresas. Efectivamente pagado, pues sirve para compensar o sirve como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cancelo un IVA en un determinado, bueno, sobre un periodo, que en este caso el IUE es un periodo fiscal anual, ¿sí? Este pago efectivo me va a servir para poder compensar los futuros ITs generados en los meses posteriores. Entonces, esa es una, ¿qué puedo decir? Es como un pago anticipado, tal como menciono, ¿sí? Y en cuanto a los impuestos por transferencia de bienes sujetos a registro, pues la primera venta se paga el IT nacional, ¿sí? Que es el formulario 430 que también vamos a llenar en la parte práctica. Los sujetos pasivos de este impuesto son las empresas jurídicas, las empresas unipersonales, las empresas públicas también están dentro de los sujetos pasivos de este impuesto, y las personas naturales, ¿no? Entonces, este es el grupo de los sujetos que son pasivos a este impuesto, ¿sí? Entonces, todo este tipo de empresas que estamos viendo acá, ya sean jurídicas, unipersonales, públicas, e incluidas las personas naturales, son sujetos de este impuesto. El objeto de este impuesto, de acuerdo al artículo 72, menciona que el ejercicio en el territorio nacional de comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad lucrativa o no. Entonces, dentro del objeto de este impuesto están todas estas actividades mencionadas. También están dentro del objeto de este impuesto los actos a título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos, ¿no? Entonces, esto se refiere principalmente cuando yo realice una transferencia de dominio de bienes como por ejemplo un vehículo o una casa. ¿Quiénes no son objeto de este impuesto? ¿Quiénes no forman parte del objeto de este impuesto? Nuevamente volvemos a la reorganización de empresas, entiéndase por reorganización la fusión, división, transformación de empresas. También se encuentra, no se encuentra del objeto del IT la prima de seguros de vida y los aportes al sistema integral de pensiones, ¿no? Entonces, volvemos a ver estos tres ejemplos que lo veíamos en el IVA también, ¿no? Entonces, fíjense que solo estos tres también no forman parte del objeto del IT. Veamos las exenciones. Las exenciones justamente alcanzan al trabajo en relación de dependencia. Entonces, entiéndase por relación de dependencia a aquellas personas que trabajan como asalariados dentro de una empresa. Los ingresos que perciban por desempeños de cargos públicos. También, este tipo de ingresos que generan los cargos públicos, pues tampoco deben pagar el IT, están exentos, ¿sí? Las exportaciones también se encuentran exentas del IT, los servicios prestados por el Estado, excepto las empresas públicas, ¿sí? Como por ejemplo BOA y Ende Corporación. Los intereses en cuenta corriente, caja de ahorro, DPF, inversiones en valores, tampoco se encuentran, exentas de este impuesto. Y acá está, ¿no? El punto que mencionábamos anteriormente. Los centros educativos privados incorporados a los planes oficiales del gobierno, ¿no? En este caso emitidos por el Ministerio de Educación. Estos están exentos. También están exentos los servicios prestados por representaciones diplomáticas. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos percibidos
por la prestación de servicios diplomáticos están exentos de este impuesto. La venta de libros, periódicos, revistas en versión impresa también se encuentra exenta del ITE. La compra y venta de títulos valores igual. Y la compra-venta de minerales, petróleo, gas para la exportación también se encuentra exenta del ITE. Entonces, todas estas actividades no generan ese ITE. ¿Sí? Fíjense que hay muchas que se asemejan al IVA, ¿no? Ojo con eso. Entonces, pasemos a lo que es rápidamente el hecho imponible o hecho generador que aparece en el artículo 2 del Decreto Supremo 21.532. En el caso de la venta de bienes inmuebles, el hecho imponible o hecho generador se genera al momento de la firma de minuta, documento equivalente o posesión del bien inmueble, lo que ocurra primero. Entonces acá tenemos dos momentos. A la firma de una minuta o documento equivalente, o sea, si yo firmo hoy una compra y venta de un bien inmueble, entonces ya se genera el hecho de, o la obligación de pagar este impuesto, ¿no? En este caso, el vendedor tiene 10 días para poder realizar ese pago, ¿sí? O cuando yo ya habite, por ejemplo, un bien inmueble adquirido, ¿sí? Ya sea de mi posesión, también se genera la obligación de pagar este impuesto. Los bienes, al momento de la facturación o entrega, lo que ocurra primero. Como que va de la mano del IVA, ¿no? O sea, cada vez que nosotros hagamos una venta, entonces, si esta venta se entrega, por lo tanto, ya se genera la obligación de pagar el impuesto. En el caso de las obras, igual, ¿no? A cada avance o certificado de avance de obra. En el caso de los servicios, cuando se facture al finalizar el servicio, percepción parcial o total, igual que el IVA, ¿sí? Entonces acá debemos considerar, se percibe un pago parcial, se factura, por lo tanto se genera la obligación de pagar el ITE. Se concluye el servicio, por lo tanto también corresponde facturar y pagar el ITE. Los intereses bancarios, fíjense, ¿no? Los intereses bancarios están o no forman parte del objeto del IVA, pero sí están como parte del objeto del ITE. Entonces, por lo tanto, los bancos pagan un ITE sobre todos los ingresos generados producto de cobro de intereses, ¿no? Entonces, esto se genera al momento de la facturación o liquidación, lo que ocurra primero. Entonces, acá debemos considerar que cuando el banco perciba, entonces ahí de hecho ya se genera la obligación de pagar este impuesto. Y en el caso de los arrendamientos, en el momento del vencimiento de cada cuota y el pago final. Bien, continuamos con lo que es el IT o ITM, ¿no? Que se paga cuando se realiza una venta de un bien mueble en este caso, ¿no? Podemos ver que en la primera venta, pues Incruz, que se dedica a una empresa justamente a comercializar vehículos, va a emitir una factura por esa venta, ¿sí? Porque estamos hablando de un bien mueble. Por lo tanto, va a generar un IVA y un ITE, ¿sí? Por las características de la empresa, ¿no? Es una empresa que se dedica netamente a comercializar vehículos, ¿sí? En este caso va a pagar el ITE, ¿sí? Pero cuando este vehículo traspase a la señora que ven en el medio de la pantalla, ¿sí? Aquí, donde estoy apuntando, esta persona pues va a recibir esa factura, bueno, seguramente la va a declarar en caso de que sea persona natural o empresa, ¿sí? Pero cuando esta persona quiera vender este vehículo, ¿sí? Recién se toma en cuenta como primera venta. ¿Por qué? Porque la venta de origen ha sido realizada por una empresa dedicada a esa actividad comercial, ¿no? Entonces la señora del medio pues va a tener que pagar un IT en el formulario 430. Es un IT nacional. Ya cuando se genera una venta después de la primera, se paga lo que es el impuesto a las transferencias municipales, ¿no? El ITM, que eso ya es de dominio netamente municipal. Recuerdan cuando veíamos, ¿no? Las diferentes actividades que desarrollaban los diferentes niveles del Estado, ¿no? Ya sea nacional, departamental y municipal. Entonces veíamos que
las transferencias de los bienes muebles, en este caso, a vehículos automotores, pues eran de dominio municipal, ¿no? Y es justamente por ello que se genera este impuesto. Cuando hablamos de una casa o de departamentos en línea horizontal, en la primera venta se considera la que hace la empresa constructora o el encargado de la construcción de esa obra. Entonces, en esta primera venta se paga lo que es el IT nacional, no el ITM municipal, ¿sí? Y ya a partir de la segunda venta, recién se paga el impuesto a la transferencia municipal. La base imponible igual se calcula sobre los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, ¿no? Ahí está, tenemos lo que son las liquidaciones, al igual que el IVA, se generan en periodos mensuales de acuerdo al último dígito de NIT. Tenemos lo que es el formulario 400 versión 3. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que ya habíamos visto todos estos aspectos anteriormente y justamente esto solamente era para recordar, para poder refrescarnos y podernos introducir a la parte práctica. ¿Sí? ¿Dudas, señores? ¿Recordaron, señores? Hola. Dice, buenas noches, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Yo tengo una duda. Esto del ITM no me queda muy claro. Del ITM. Sí. Se cancela cuando se realiza la primera venta del bien mueble o inmueble. ¿Sí? Volvamos a los ejemplos para terminar de comprender esta parte. Porque sí vamos a ver en la parte práctica. Entonces, en el caso del vehículo, cuando la señora, que después de haber comprado su vehículo de una tienda exclusiva como es Incruz, realice la venta de su vehículo a una tercera persona, esta persona, esta señora que está en el medio, que ven en la imagen, es la que va a cancelar un IT nacional. ¿Por qué? Porque se supone que esa es la primera venta de ese bien mueble, ¿no? Ya cuando la tercera persona, como pueden ver acá en la última imagen que estoy marcando, quiera realizar otra vez la venta de ese mismo vehículo, recién se considera la segunda venta. Entonces la ley prevé y te dice de que cuando se trate de la primera venta, tú debes cancelar el impuesto nacional, ¿sí? Y cuando se trate de la segunda venta o a partir de la segunda venta, se cancelan lo que es el impuesto por transferencias municipales, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Lo mismo ocurre en el caso del bien inmueble, ¿sí? Si la constructora Arnés, por ejemplo, está desarrollando todo este condominio que ven en la foto, ¿sí? Y empieza a vender la propiedad horizontal. Esta empresa Arnés que está encargada de la construcción de este inmueble, entonces debe pagar un IT nacional. ¿Sí? Nuevamente volvemos a lo que es el concepto de IT nacional. ¿Sí? Y cuando ya los copropietarios, en este caso, si yo compro de la constructora Arnés un departamento y luego decido venderlo, recién me corresponde pagar el impuesto a la transferencia municipal. ¿Sí? Entonces, son casos bien importantes, son aspectos bien importantes que debemos tomar en cuenta porque muchas veces se confunden y piensan que la primera venta ya debe pagar un ITM, ¿no? Un impuesto municipal, cuando no. Lo que corresponde, de acuerdo a la ley, es pagar un impuesto nacional, solo en la primera venta. A partir de la segunda para adelante, todas se deben pagar un impuesto municipal. ¿Quedó claro? Sí, Licen, gracias. Muy bien.
¿Alguien más? Adelante. Eh, Dice a partir de la segunda venta adelante, quiere decir las veces que cambie de dueño eh, esa propiedad o ese automóvil, bueno, un bien mueble o inmueble, a partir del segundo, todas las manos que vayan a pasar tienen que pagar un Sí, ITM. un ITM. Solo la primera venta se paga IT. Ya. Bien, señores. Agotador, ¿no? Agotador, siempre la parte teórica es bastante pesada. Lo que sí les voy a pedir es que nos veamos el viernes. ¿Sí? Necesitamos vernos el viernes ya para entrar a la parte práctica. Vamos a ver por lo menos 2 casitos. Con todo esto que ya hemos visto ahora, la parte teórica, lo vamos a traducir a la parte práctica. ¿Sí? Así que por favor alistemos en estos momentos los formularios, se los voy a subir al Classroom. Ya les voy a pasar los códigos para ambas materias, ¿sí? Para tributación y para bancaria, y para que así puedan empezar a descargar todo el material disponible a través del Classroom. ¿Está bien? Ya no vamos a utilizar el Drive porque creo que es mucha desorganización, ya hemos aprendido eso en el primer parcial, y pues creo que el Classroom es una mejor herramienta y mucho más fácil de manejar, ¿no? En todo sentido. Entonces voy a mandarle los códigos para que ustedes puedan inscribirse al Classroom, y ahí van a poder encontrar también las grabaciones, el material, estas presentaciones, como parte del material del día, ¿sí? Por si acaso los videos los voy a subir a través de un URL que les va a conectar directamente con el YouTube, ¿no? Así también puedan ahorrar un poco en el tema de los datos. Tengo entendido de que cuando tú descargas un video de esa capacidad, pues se te consume más los datos en comparación a ver un video. Entonces, en ese sentido, pues quiero que sepan que vamos a ir trabajando así a partir de ahora. ¿Está bien? ¿O todavía tenemos energías para ver una parte práctica, un casito chiquitito? ¿Qué opinan? Licenciado, vamos a hacer resumen igual y mapa conceptual de estos temas. No, 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 no. Ya son casos, Lucía, ya no se atormenten con las tareas. Ahora vamos a hacer puro casos. ¿Sí? Puro casos. Van a llenar por lo menos, espero, de cada formulario unos 15, 20 casos. O sea que ya acá el tema es llenado de formulario, únicamente. Ay, qué bien. Podemos imprimir los formularios que nos va a enviar, ¿no? Para la parte práctica. Me gustaría que sea así. Yo les voy a mostrar la forma automática de elaborar, porque obviamente ya hay un formulario prediseñado, pero inicialmente ustedes sí lo van a tener que hacer a mano. ¿Sí? Sobre todo para que conozcan la forma, el procedimiento en el cual se calcula todos los datos del formulario. Ya una vez acostumbrados a este manejo, vamos a ver otro tipo de herramientas, ¿no? Como un Excel, por ejemplo. ¿No se escucha bien? ¿Alguien creo que estaba hablando? No escuché bien. ¿Alguien creo que estaba hablando? Creo que era Lorelai. No, está malísimo el retorno, lo siento. Bien, señores. Entonces, por favor, nos veremos el viernes para no perder la clase de mañana, ¿sí? Y el viernes también ya nos organizamos para los temas de bancaria, ¿ya? Ya es menos parte teórica la de bancaria, simplemente vamos a ver las operaciones pasivas y la parte teórica, ¿no? Que vamos a repartirnos también en grupos para que ustedes puedan
generar las presentaciones. Aquí sí vamos a volver al tema de las presentaciones, ¿ya? Cada grupo va a defender su tema, porque ya vamos a ver cosas un poco más relacionadas a la parte contable que simplemente yo voy a complementar en cada clase. Entonces, por favor, consideren nuevamente reunirse en grupos de A5. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda. Consultas, dudas, por favor, hablen con sus compañeros. De verdad, vamos a empezar a ver cosas nuevas, cosas más que necesitan estar en la clase como para terminar de comprender. Entonces, traten siempre de participar y de estar en la clase conectados, ¿sí? Por favor, hablen con sus compañeros, anímenlos. Eh, He visto que realmente ya hay muchas más posibilidades que antes de poder conectarse en cuanto al tema de los megas. Hay diferentes promociones, creo que al alcance de lo que se pueda hacer, ¿no? Entonces, espero que consideren eso. ¿Está bien? Listo, Lice. Lice. Sí. Bien, señores. Entonces, si no hay nada más que decir, nos veríamos el día viernes. Tengan un buen feriado mañana y disfruten de su familia, ¿no? Hoy más que todo es momento de disfrutar con la familia. Sí, que les vaya bien. Buenas noches. No olviden dejar su presente en el chat. Gracias, Licen. Hasta luego. Chao, chao. Hasta el viernes.